Muy buenos días, bienvenidos una mañana más a Venezuela al Día, el noticiero que conecta con la realidad de los venezolanos donde quiera que estén. Comenzamos. Con cielos abiertos, Venezuela intenta volver a ser el paraíso turístico de millones de visitantes del mundo. Desde el exilio, madre de venezolano desaparecido en Venezuela clama por su hijo. En menos de 10 años viviremos en la luna. Venezuela intenta reconstruir su turismo en medio de dos realidades completamente distintas. Lina Lamprea nos trae la historia del paraíso dormido y su despertar. Del Caribe a la Amazonía, pocos países reúnen tantos paisajes distintos en un mismo territorio como Venezuela. Después de años prácticamente fuera del radar turístico internacional, el país busca volver a atraer visitantes con una apuesta clara: convertir nuevamente su diversidad natural en uno de sus mayores activos. La apuesta no es menor. Venezuela reúne algunos de los destinos naturales más reconocidos de América Latina: el Salto Ángel, la cascada más alta del mundo, el archipiélago de Los Roques y sus aguas turquesas, la Amazonía venezolana, los Andes en Mérida, el Parque Nacional Canaima, los Médanos de Coro, el Monte Roraima y playas históricamente turísticas como Margarita o Morrocoy. Lugares que incluso en los años más complejos para el país nunca dejaron de existir como atractivo turístico ni perdieron su valor natural y cultural. Lo que cambió no fue el destino, lamentablemente fue todo lo que lo rodea. En 2026, ese intento por reactivar el turismo ocurre en medio de un escenario complejo, con una oferta que busca reorganizarse, una conectividad que empieza a recuperarse y una percepción internacional que todavía mantiene reservas. Durante mucho tiempo, el país quedó por fuera del mapa turístico internacional. La reducción de vuelos, el cierre de operaciones de aerolíneas, la crisis económica y la percepción de riesgo hicieron que el flujo de visitantes disminuyera de forma sostenida. Hoy, ese escenario busca empezar a moverse, aunque todavía de forma limitada. La apuesta actual es clara: recuperar visitantes y reactivar una industria que en otros momentos fue una fuente importante de ingresos para Venezuela. El enfoque está en aprovechar lo que siempre ha estado ahí: una oferta natural y geográfica difícil de replicar. Playas en el Caribe, selva amazónica, parques nacionales, turismo de aventura y maravillas como el teleférico más alto del mundo o el Salto del Ángel que inspiró la famosa película de Pixar Up. Ese potencial no está en discusión. Lo que sí está en discusión es el contexto en el que se intenta reactivar, porque mientras se promueve el país como destino, desde el exterior persisten advertencias oficiales. Gobiernos como los de Canadá, Reino Unido, España o Australia han recomendado a sus ciudadanos no viajar a Venezuela, o hacerlo si es estrictamente necesario, señalando riesgos asociados a seguridad, dificultades para recibir asistencia consular y la situación política interna. Esa es una de las variables más relevantes para entender el momento actual del turismo venezolano. No se trata solo de oferta, sino de percepción internacional. En paralelo, el propio sector turístico habla de una recuperación progresiva. No es un crecimiento acelerado ni masivo, sino un proceso gradual. Se han reactivado algunas rutas aéreas internacionales y hay una ligera mejora en las operaciones de servicios en destinos puntuales, especialmente aquellos más enfocados en el turismo extranjero. Sin embargo, ese avance no es uniforme en todo el país. Hay zonas donde la experiencia turística puede ser más estable, principalmente destinos específicos que concentran inversión y operación continua. Pero fuera de esos destinos puntuales, la experiencia cambia. Viajar dentro del país puede implicar tiempos más largos de desplazamiento, menos opciones de transporte y servicios que no siempre funcionan de manera constante. Por ejemplo, trasladarse entre ciudades no siempre depende de una oferta amplia de vuelos internos, y en algunos casos se requiere combinar transporte terrestre con otro tipo de planificación previa. Esto impacta directamente la forma en la que se organiza un viaje. No es lo mismo planear un destino donde hay múltiples opciones diarias de transporte a uno donde los horarios son limitados o variables. Tampoco es igual moverse en un entorno donde los servicios funcionan de manera continua a uno donde pueden presentarse interrupciones. A esto se suma otro elemento clave: los costos. Aunque Venezuela puede parecer un destino económico en algunos aspectos, en la práctica el gasto no siempre es fácil de prever. Por ejemplo, un mismo servicio como alojamiento o transporte puede variar significativamente de precio dependiendo de la ciudad, la zona o la forma de pago. En algunos lugares se manejan precios en dólares, en otras monedas locales, y no todos los establecimientos aceptan los mismos métodos de pago.
Esto significa que dos viajeros pueden tener experiencias de gasto muy distintas, incluso dentro del mismo destino. Por eso, más que hablar de un país caro o barato, lo que se encuentra es un escenario variable. En términos de seguridad, los reportes coinciden en que sigue siendo un factor por considerar. Existen zonas donde el turismo opera con relativa normalidad, pero también hay áreas donde los riesgos son más altos. Entre las recomendaciones más frecuentes están evitar desplazamientos nocturnos, no exhibir objetos de valor, utilizar transporte previamente coordinado, viajar con agencias de viajes confiables y contar con seguro médico internacional. Otro punto relevante es la capacidad de respuesta ante emergencias. En caso de una situación médica o legal, la asistencia puede ser limitada dependiendo de la ubicación y de la nacionalidad del visitante. Esto es particularmente importante para viajeros extranjeros, ya que no todos los países tienen la misma presencia diplomática activa dentro de Venezuela. Y aquí aparece otro elemento que influye directamente en la decisión de viajar: la información disponible. Gran parte de lo que se conoce sobre Venezuela en el exterior sigue marcado por años de crisis política, económica y social, pero también por prejuicios y percepciones negativas construidas alrededor del país. Para muchas personas fuera de Venezuela, la imagen sigue siendo asociada únicamente a inseguridad o conflicto. Sin embargo, mientras esa percepción persiste, el sector turístico intenta reactivarse en destinos específicos donde todavía hay operación hotelera, rutas turísticas y servicios enfocados en visitantes. Esa diferencia de percepciones genera una brecha. Para quien está fuera, el país puede representar un riesgo generalizado. Para quien opera dentro del sector turístico, existen espacios donde la actividad se mantiene y busca crecer. Esa diferencia de percepciones es justamente uno de los mayores retos para el sector turístico venezolano actualmente. Mientras desde afuera persisten dudas sobre seguridad, conectividad y servicios, desde la industria aseguran que el país atraviesa una etapa de reorganización y reapertura turística. Para entender cómo se está moviendo realmente el sector en 2026, hablamos con la presidenta de la Asociación Venezolana de Viajes y Turismo, AVAVIT, Vicky Herrera. Estamos viendo con muy buenos ojos la posibilidad de tener una conectividad mucho más amplia, una conectividad que incluso está llegando a los aeropuertos internacionales que están ubicados en el interior del país, como es el caso de Barquisimeto, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, y por supuesto todo esto, y por la mar además, y por supuesto que todo esto de alguna manera contribuye a que se pueda de alguna forma llegar a estos destinos de manera directa. Entonces es el punto de inicio necesario para todo lo que está por venir. Adicionalmente, por supuesto, un tema que tiene que ver con inversiones, el tema que tiene que ver con la posibilidad de avanzar en los retos y desafíos de lo que tenemos pendiente como sector y como país para poder mejorar el servicio al turista, pero efectivamente vemos el año 2026 como un año de inicio, de partida a lo que puede ser la apertura del turismo en Venezuela de una forma mucho más concreta, mucho más orgánica y que realmente nos permita pues organizar todo lo que tiene que ver con la llegada de turistas internacionales. La conectividad aérea se ha convertido en uno de los principales indicadores para medir ese intento de reactivación. Durante años, Venezuela perdió gran parte de sus conexiones internacionales. Aerolíneas que operaban rutas directas hacia Estados Unidos, Europa y distintos países de América Latina suspendieron operaciones en medio de la crisis política, las restricciones aéreas y los problemas operativos que atravesaba el país. Solo entre 2017 y 2019, compañías como American Airlines, Delta o United dejaron de volar hacia Venezuela, reduciendo significativamente la entrada de viajeros internacionales. Eso obligó durante mucho tiempo a que miles de venezolanos y viajeros internacionales dependieran de escalas más largas y costosas en otros países para poder entrar o salir del territorio venezolano. Pero en 2026 el panorama empieza a mostrar algunos movimientos. Uno de los cambios más importantes ha sido precisamente el regreso progresivo de rutas aéreas internacionales. American Airlines retomó operaciones directas entre Miami y Caracas después de 7 años de suspensión, mientras continúan conversaciones para ampliar de a poco la conectividad entre Venezuela y Estados Unidos. Y aunque eso puede parecer únicamente un tema de transporte, dentro de la industria turística representa mucho más, porque para cualquier destino turístico la facilidad para llegar termina siendo determinante. Más vuelos significan más opciones, menor dependencia de escalas y eventualmente una reducción en costos para los viajeros. Ese punto es clave especialmente para Venezuela, donde durante años viajar implicaba trayectos más complejos, boletos considerablemente más costosos y tiempos de traslado mucho mayores comparados con otros destinos de la región. De hecho, el regreso de rutas internacionales también empieza a impactar otro aspecto importante, la percepción. La reapertura de vuelos directos suele interpretarse como una señal de mayor estabilidad operativa y comercial. Eso influye no solo en turistas, sino también en inversionistas, operadores turísticos y empresas relacionadas con el sector.
Sin embargo, la recuperación todavía está lejos de ser total. Aunque la conectividad comienza a mejorar, la oferta aérea sigue siendo limitada frente a la que existía hace más de una década. Muchos destinos internacionales continúan sin conexión directa y los precios de algunos vuelos todavía se mantienen elevados debido a la baja competencia y a la cantidad reducida de frecuencias disponibles. Además, el turismo venezolano sigue dependiendo de factores que van más allá de los paisajes o la promoción turística. La estabilidad de servicios básicos, la infraestructura, la percepción internacional y las relaciones diplomáticas continúan influyendo directamente en la velocidad con la que el sector puede crecer. Ahí aparece uno de los principales retos, porque mientras el país intenta posicionarse nuevamente como destino, todavía conviven dos narrativas alrededor de Venezuela. Una asociada a la crisis y a las advertencias internacionales, y otra impulsada desde el sector turístico que busca mostrar un país capaz de volver a recibir visitantes. Entre esas dos visiones se mueve hoy el turismo venezolano, no como una industria completamente recuperada, pero tampoco como un sector paralizado, más bien como un país que intenta reconstruir una de sus vitrinas internacionales mientras redefine cómo quiere volver a mostrarse ante el mundo. El presidente Donald Trump volvió a generar controversia internacional luego de compartir una imagen de Venezuela como el supuesto estado número 51 de los Estados Unidos. Trump publicó en su red Truth Social una imagen de Venezuela cubierta con la bandera estadounidense y acompañada del mensaje Estado 51. La publicación apareció apenas un día después de que la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, rechazara públicamente cualquier posibilidad de que Venezuela pase a formar parte de Estados Unidos. Horas antes, Trump había declarado en una entrevista con Fox News que estaba considerando esa idea en medio de sus constantes comentarios sobre el control político y económico de la nación petrolera. Aunque desde Caracas evitaron responder con dureza, Rodríguez aseguró que Venezuela seguirá defendiendo su soberanía e independencia. El mensaje también llega en un momento de cambios en la relación entre ambos países. Desde la salida de Nicolás Maduro del poder en enero, el gobierno interino ha impulsado reformas que permitieron reabrir sectores estratégicos como el petróleo y la minería a empresas extranjeras, especialmente estadounidenses. Mientras tanto, la oposición venezolana continúa exigiendo elecciones presidenciales, aunque el gobierno interino aún no confirma una fecha para nuevos comicios. La imagen compartida por Trump generó reacciones y críticas internacionales, reabriendo el debate sobre la soberanía venezolana y el futuro político del país. Se acabó la vía express que facilitaba el otorgamiento o la renovación de residencias para migrantes en España, especialmente para los venezolanos. Ya es oficial, salió el instructivo y el panorama comienza a cambiar. Por eso hacemos contacto con el periodista Luis Martínez en Madrid. Hola Luis, ¿se acabó la luna de miel especialmente para la migración venezolana? Bueno, Yasmín, gracias por la invitación y esta pregunta. A ver, es oficial el anuncio de que ya no se otorgarán ni se van a renovar las residencias por razones humanitarias que se le otorgaba en cierta mayoría a los venezolanos. No solamente era los venezolanos, también entraban los ucranianos, recordemos por todo el tema de la guerra, en fin, otra gran cantidad de nacionalidades, pero en su mayoría, a partir del año 2018, se le empezó a otorgar a los venezolanos porque año a año incrementaban las solicitudes de asilo y refugio aquí en España. ¿Cuál era la vía más rápida para que esa fuerza de migrantes que buscaban una situación laboral, que buscaban mejorar su situación migratoria? Pues el gobierno implementó esa medida de otorgar una residencia por razones humanitarias, incluso basándose en la serie de reportes de la Organización de las Naciones Unidas, también de organizaciones que dieron su visto bueno para que justamente y sus, digamos, alegatos
para que se le otorgara este tipo de residencia a los venezolanos. Entonces, ¿qué ocurre? A partir del 12 de junio entra el nuevo Pacto Migratorio Europeo y esto afecta seriamente a lo que son las solicitudes de asilo y refugio. Y esta figura, entonces, por disposición de este nuevo Pacto Migratorio Europeo, es decir, es un pacto migratorio para todos los 27 estados de la Unión por igual, pues obviamente afecta a esta tarjeta que se le otorgaba de residencia por razones humanitarias a esta comunidad y por supuesto a muchas otras personas de otros países. Pero los venezolanos, en su mayoría, hablamos del año pasado más o menos unas 57.000 solicitudes de asilo que se presentaron en España. De esas 57.000 solicitudes, la mayoría son venezolanos. Incluso este año ya los primeros 3 meses del año, una gran cantidad de solicitudes también se han presentado por parte de ciudadanos venezolanos que, a pesar de que ya a partir de este año, con el tema de la regularización masiva que ha implementado el gobierno de Pedro Sánchez, pues esas solicitudes de asilo por parte de los venezolanos no van a estar siendo tomadas en cuenta. Entonces, ¿cuál es la situación de aquellos venezolanos que tienen esa tarjeta de residencia que próximamente va a Sí. caducar, los que la sacaron recientemente o los que definitivamente no la tienen? Mira, muy fácil. Los que ya lo tienen y esa tarjeta de residencia por razones humanitarias caduca luego del 12 de junio, no tienen ningún tipo de problema. No se les van a renovar, pero cuando se les caduque, deben comenzar su proceso de renovación unos 60 días antes que les caduque ese permiso y deben hacerlo cambiando a otra figura del el nuevo reglamento de extranjería que pues tiene distintos arraigos para que la persona pueda pues regularizarse sin ningún tipo de problema. Los que Disculpa, la tienen ¿cuánto tiempo de vigencia tiene ese permiso de residencia? Y si la situación es realmente peor para aquellos que no la tienen. un año. Esa residencia es por un año. Es decir, si le entregaron ayer esta tarjeta y se le caduca en mayo del año que viene, pues justamente en marzo debe empezar a buscar su mejor condición migratoria y actualizar su residencia. No es que le van a echar del país, no es que no le van a dejar actualizar su situación migratoria, no. Debe hacer un cambio a una residencia de cuenta propia o por trabajo por cuenta ajena. En fin, hay muchas otras opciones bajo el nuevo reglamento de extranjería que pueden optar los venezolanos. El que la tiene y se le caduca esa tarjeta antes del 12 de junio, ese sí, pero el que la tiene y el que le caduca el 12 de junio o antes, debe cambiar su situación migratoria ya. Es decir, debe hacer el cambio a otra tarjeta de residencia que no sea la de razones humanitarias. Y el que no la tiene, que presentó su solicitud de asilo a partir del 1 de enero de este año y que ni siquiera aún tiene la famosa tarjeta roja como solicitante de asilo, que se le conoce aquí en España, y no tiene permiso de trabajo, ese sí la tiene más complicada todavía. Ese debería hacer el proceso de la regularización masiva que se está implementando actualmente, pero atención, tiene que haber entrado a España antes del 1 de enero y por lo menos haber vivido 5 meses antes aquí en el país. Entonces, pudiéramos decir que hay una preocupación y un caos en la diáspora Sí. venezolana en Madrid. Sí, no. A ver, yo siento que la comunidad venezolana no tiene tanta preocupación al respecto. Porque si bien es cierto, hay muchos que ya tienen su residencia, pues esperan el tiempo que les debe esperar para caducarle su tarjeta de residencia y lo pueden renovar tranquilamente sin ningún tipo de problema haciendo la modificación. Es algo muy sencillo. Ahora bien, el que sí llegó ya este año y solicitó el asilo este año, ese es el que la tiene más complicada. Porque no le van a dar la tarjeta de razones por razones humanitarias, la tarjeta de residencia por razones humanitarias. Y eso ya va a tener que esperar 2 años de manera ilegal para poderse regularizar.
Sí, sumamente importante. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje para los venezolanos en España para que tengan tranquilidad? Sí, los que, como te lo dije antes, los que ya iniciaron su proceso de regularización masiva, no hay ningún tipo de problema. Le responderán su solicitud, les darán su residencia siempre y cuando hayan tenido toda su documentación en orden, en regla, sin antecedentes penales, que hayan cumplido con esos 5 meses previos antes del 1 de enero de este año 2026 de estar viviendo aquí en España, pues no van a tener ningún tipo de problema. El que se venga a partir de ahora, planifíquelo muy bien y vea qué es lo que más le conviene para obtener una residencia. Hay muchas opciones para poder hacerlo. Así que la persona que vaya y que esté pensando en migrar a España por ciertas y determinadas circunstancias del país en donde se encuentre, pues busque bien, averigüe y sobre todo consulte con profesionales del derecho que pues le van a atender y le van a asesorar para pues que su camino, su trayecto y su ruta migratoria sea la mejor y no pase vicisitudes. Desde el exilio en Miami, Beatriz Salas, madre del submarinista venezolano Hugo Marino, está convencida de que su hijo permanece con vida, pese a que lleva más de 7 años desaparecido tras ingresar a Venezuela. En entrevista con José Pernalete de Martí Noticias, esta madre clama por un reencuentro. Beatriz Salas Marino es la madre de Hugo Marino, un submarinista venezolano cuyo paradero es desconocido desde que fue supuestamente arrestado por agentes de inteligencia militar en abril de 2019, según una fuente castrense amiga de la familia. Y llegó a Maiquetía, me llamó, vieja, ya estoy en Caracas, te llamo en la noche. Última llamada de mi hijo, no supimos más nada. Esa fue la última vez que supo de su hijo hace 7 años. Beatriz está exiliada junto a la familia de este venezolano desde 2014 por temor de persecución por parte del régimen de ese país. El caso es clasificado por ONGs de Venezuela como desaparición forzada. Martí Noticias conversó con esta madre en su casa localizada en Miami. No pierde la esperanza de contar con una fe de vida de su hijo pese al temor que le genera el riesgo de estar en Venezuela. Sí, ellos son capaces de todo, porque han sido capaces de tenerlo secuestrado 7 años sin saber nada de él. Ellos son capaces de todo. Pero Hugo ahora está vivo. Yo estoy segura que Hugo está vivo. Ellos no me pueden a mí venir con ningún cuento después, no. La señora de 81 años perdió a su otra hija y a su esposo casi de manera simultánea en 2015 en Estados Unidos. Ahora atraviesa la incertidumbre de volver a darle un abrazo a su hijo desaparecido en Venezuela. La última vez fue cuando se despidió de Hugo antes de regresar a la nación suramericana por tareas relacionadas a su profesión de operaciones de rescate acuático. Te voy a dar un abrazo de oso, porque él decía que me daba un abrazo de oso porque me apretaba. Y yo le dije, por favor, me llamas apenas llegues. Me dijo, mami, te quiero mucho. No se te olvide nunca, mami, que te quiero mucho. Ese fue el último abrazo y el último beso que me dio mi hijo. Y espero, tengo la fe de que me lo va a volver a dar. Tengo la fe. Esto es lo que no voy a perder. Beatriz Salas Marino expresó solidaridad con Carmen Navas, la madre octogenaria de Víctor Quero Navas, un venezolano cuya muerte en custodia ocurrió en 2025 y se le ocultó a la familia por 9 meses. No sé qué sabe mi hijo, no sé qué mano tan poderosa lo tiene que no ha dejado que este caso salga a la luz. No entiendo, pero ellos me tienen que dar fe de vida de mi hijo. Ellos esto no me lo van a dejar así. Ellos se lo llevaron vivo y vivo me lo van a entregar. El clamor de Beatriz es poder saber qué le hicieron a su hijo y al menos conocer dónde lo tienen. Si desgraciadamente pasase algo, que no debe pasar, ¿ok? Yo no me voy a rendir. No, no. A mí no me van a venir con historias ni con cuentos, no. No van a conseguir a la madre doblada y pegada al piso, no. Van a conseguir a la madre que consigue más fuerza para llegar a la verdad.
Beatriz también dijo desconocer las razones de la desaparición de su hijo. Mencionó que su casa en Caracas fue allanada por el régimen y nunca se le notificó el objetivo de la búsqueda. José Pernalete, Martín Noticias. Un equipo periodístico de TN, nuestro canal aliado en Argentina, recorrió La Habana para mostrar las dificultades que enfrentan los cubanos por los cortes de energía, la escasez de alimentos y las basuras. El documental puede verse completo en el canal de YouTube de Aura, el nuevo streaming de TN. Sí, vamos. Nosotros estamos ahora en un segundo piso. Producto de la filtración. Mi padre peleó por esto. ¿Y sigue siendo revolucionario? Elon Musk, junto a su empresa de exploración espacial, aseguró que en menos de una década podrá existir una colonia humana en la Luna. David Díaz pone a prueba las declaraciones del multimillonario para averiguar si esto es posible. En menos de 10 años podríamos ver la primera ciudad humana en la Luna. Y viajar hasta allí podría dejar de ser ciencia ficción para convertirse en turismo espacial. Esa es, al menos, la visión del multimillonario Elon Musk y su compañía SpaceX. Pero, ¿qué tan realista es esta idea? ¿Podría la Luna convertirse en una colonia humana? ¿Y qué pasaría con nuestro cuerpo si intentamos vivir allí? Aquí le contamos qué está pasando realmente en la nueva carrera espacial. El multimillonario Elon Musk nació en Sudáfrica. A los 17 años emigró primero a Canadá y luego a Estados Unidos, convencido de que la tecnología sería el motor del siglo XXI. Su ambición era combinar sus dos pasiones, la ciencia ficción y una intuición feroz para los negocios. Antes de los 30 ya era millonario, pero en lugar de retirarse hizo algo que muchos consideraron una locura. Invirtió prácticamente todo su patrimonio en empresas tecnológicas que en ese momento parecían apuestas arriesgadas. Cohetes privados, autos eléctricos y energía solar. Sus compañías no solo sobrevivieron, sino que terminaron transformando industrias enteras. En 2002 tuvo un momento que marcaría su siguiente obsesión. Durante un viaje a Rusia, mientras exploraba la posibilidad de comprar cohetes para un proyecto espacial, descubrió el precio de un misil intercontinental, $8 millones. La cifra lo sorprendió. Según contaría después, salió de esa reunión con una conclusión simple pero radical. Él podía construirlos más baratos. Ese momento, sumado a su interés por cambiar el mundo, lo llevó a fundar SpaceX con el objetivo de reducir los costos del transporte espacial y algún día colonizar Marte. Desde el inicio, el objetivo era llegar al planeta rojo. Musk ha dedicado más de 20 años a ese propósito. Entonces, ¿por qué hablar ahora de la Luna? No solo porque esté más cerca, esta vez Musk tiene competencia, una que él mismo ayudó a despertar. SpaceX ha cosechado varios hitos históricos. Fue la primera empresa privada en colocar un cohete en órbita y también la primera en enviar una nave a la Estación Espacial Internacional. Además, sus cohetes reutilizables transformaron por completo la industria aeroespacial. Cada éxito acercaba más a Musk y a su equipo a cumplir su objetivo original, llevar un ser humano a Marte. Pero con cada logro también se evidenciaba un problema. En 2002, Musk anunció que su empresa preparaba el primer lanzamiento de su cohete para 2004. Lo lograron, pero no en 2004, fue en 2008. 4 años después de lo previsto, y ese no ha sido el único retraso. Durante años, Elon Musk afirmó que para 2025 podríamos estar llegando a Marte. Hoy sabemos que ese calendario era sencillamente demasiado optimista. Con estos antecedentes es razonable preguntarse, ¿qué tan probable es que en una década la Luna se convierta en una colonia humana o en un puerto de abastecimiento espacial? Construir un cohete capaz de llegar allí no parece ser el principal problema, pero varios expertos han advertido que Musk podría estar subestimando otro factor clave, la adaptación humana. Nuestros cuerpos han evolucionado durante millones de años bajo las condiciones del planeta Tierra. Cambiar el entorno así no es tan sencillo. La doctora Adriana Robles, especialista en fisiología, nos lo explica.
Bueno, me gustaría decir que la vida en la Tierra comenzó hace aproximadamente entre 3.500 a 3.800 millones de años, y la vida en la Tierra se ha desarrollado justamente con las propias etapas de esta evolución terrestre. Especialmente si estamos hablando del Homo sapiens como más o menos lo conocemos al día de hoy, este surge hace aproximadamente 300.000 años y se ha ido adaptando de igual manera que el resto de las especies a los cambios de la Tierra. ¿Esto qué incluye? Incluye cambios en la temperatura, que son muy importantes, cambios en la presión atmosférica, en el pH y en las características del entorno. También algo muy importante es que nos hemos ido modificando de acuerdo a la biodisponibilidad de algunos alimentos, y bueno, tenemos un montón de ejemplos. Años de evolución en la Tierra no desaparecen de la noche a la mañana. Pero si nuestro cuerpo logró adaptarse a este planeta, ¿podría hacerlo también en otro? Aunque nunca hemos pasado suficiente tiempo en la Luna para estudiar los efectos de una estadía prolongada, sí sabemos lo que ocurre con los astronautas que permanecen largos periodos de tiempo en el espacio. El doctor Alejandro Hernández, fisiólogo aeroespacial, nos cuenta. ¿Y qué pasa cuando este cuerpo humano que está adaptado, que está acostumbrado a este ambiente atmosférico, pasa a este ambiente extremo que primeramente sería la microgravedad, propiamente dicho, y después pues el tratar de habituarnos a un espacio como lo que es la Luna, ¿no? Pues bueno, hay diferentes cuestiones que van a pasar, como bien decía la doctora, a corto, a mediano y a largo plazo. De primera mano, en primer lugar, pues hay una redistribución de nuestros fluidos y líquidos corporales. Recordar que nosotros en nuestro cuerpo humano estamos basados prácticamente 60% agua, y al no tener esta gravedad que está ejercida sobre nuestro cuerpo, esta microgravedad, pues entonces hay una redistribución, ¿no? Entonces se va hacia la parte de arriba, se ensancha, por así decirlo, el rostro, se adelgazan las piernas. Esto a corto plazo. Hay una modificación en la frecuencia cardíaca, pero a largo plazo se ha documentado que hay una remodelación cardíaca, incluso, es decir, las células que tejen, que estructuran el músculo del corazón, se modifican. También cuando estamos mucho tiempo en un ambiente de microgravedad, hay pérdida de músculo en general de 1 a 2%, si no es un poquito más al mes, a pesar de que hay contramedidas, hay forma de hacer ejercicio. También puede haber alteraciones a nivel vestibular, que eso tiene que ver un poco con el equilibrio, y también a nivel visual, entre otras, ¿no? Sin tomar de lado también la pérdida de masa ósea, es como si tuvieran una osteoporosis temprana. Aunque a primera vista el panorama no pinta muy bien, la tecnología es la carta en la manga de SpaceX. Cuando Musk entró en el negocio aeroespacial a comienzos de siglo, no era una prioridad para Estados Unidos ni para el mundo en general. Rusia estaba a la vanguardia, pero aún así usaban tecnología de hace 60 años. Si bien ya existían empresas privadas que hacían envíos al espacio, mantenían los altos costes y no planeaban innovar. Con los vuelos exitosos de SpaceX llegaron los contratos millonarios. La misma NASA ha depositado su confianza en los ingenieros y diseños de la compañía. Este éxito hizo despertar a la competencia. Blue Origin, la compañía fundada un par de años antes de SpaceX, había operado de forma sutil en el mercado hasta que vieron el gran éxito de Musk y los suyos y quisieron seguirles el paso. Actualmente, Blue Origin pertenece al también multimillonario Jeff Bezos, quien parece haber tomado como un reto personal esta carrera espacial, llevando cohetes al espacio para vuelos privados, logrando gran visibilidad en su proyecto. Muchos recuerdan el vuelo de Katy Perry en abril de 2025. Así como Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron su carrera espacial, en la Guerra Fría, la rivalidad entre compañías privadas como SpaceX y Blue Origin promete traer avances científicos y tecnológicos inmensos, todo motivado por la competencia. A diferencia de los años 60, el presupuesto no proviene únicamente del Estado, sino de una combinación de inversión privada, contratos gubernamentales y capital de riesgo. Sin embargo, el efecto es comparable. La presión por reducir costos, reutilizar cohetes y asegurar contratos impulsa una aceleración tecnológica constante. La competencia ya no se mide solo en términos de prestigio nacional, sino en eficacia, frecuencia de lanzamientos y capacidad de sostener una presencia permanente en el espacio. Estos avances parecen no tener freno. Tal vez no en 10 años, pero tarde o temprano la humanidad podría vivir fuera del planeta Tierra. Eso plantea nuevas preguntas.
¿Qué ocurre cuando los seres humanos se enfrentan a entornos para los que no evolucionaron? ¿Cuáles serían los mayores riesgos para nuestra salud viviendo la Luna? Es un poco complejo decir exactamente qué ha pasado porque hasta el día de hoy el ser humano ha mostrado una enorme capacidad de resiliencia. El ser humano ha cambiado estas variables para poder pues someterse a condiciones extremas y de una manera u otra salir bien librado. Sin embargo, eso no quiere decir que pues siempre vamos a estar bajo las mismas características. Un ejemplo de ellos, me gustaría tomarlo por ejemplo en los dinosaurios. Ellos fueron la especie predominante durante muchísimo tiempo hasta que llegó un evento catastrófico al cual no pudieron adaptarse. El ser humano tiene la ventaja de poder modificar su entorno, hacer sus propios recursos para poder salir adelante. Sin embargo, esto no significa que podamos hacerlo el 100% de las ocasiones. Hasta el momento lo hemos logrado bastante bien, por algo somos una de las especies predominantes en nuestro mundo, pero las cosas podrían cambiar. Yo creo que sí dependemos de un apoyo tecnológico, ¿no? O sea, independientemente pues se tiene que tener trajes presurizados para poder mantener también una correcta ventilación, la perfusión de los tejidos, que esto quiere decir que le llegue oxígeno a todos nuestros órganos como debe de llegar, ¿no? Que no hay una pérdida en el aporte de la parte del ejercicio. Híjole, de verdad, creo que sí, vivir mucho tiempo o a largo plazo sin un proceso adaptativo como el que se ha visto a lo largo de los años de la historia, como justo mencionaba la doctora, desde los dinosaurios, ¿no? O sea, es un proceso adaptativo que no lleva 10 años, lleva millones de años, ¿no? Para que nosotros podamos tener esta habituación al ambiente en el que nos encontramos, y el hacerlo de manera express, sin duda alguna, pues va a tener alguna repercusión literalmente sobre el organismo. Al final, nuestro cuerpo sin duda es maravilloso y podría llegar a adaptarse, pero sí sería necesario cada cierto tiempo, cada determinados eventos que regresen a la Tierra. Ahora, insisto, tampoco hay estudios en humanos tan largos o de tanto alcance en tiempo para poder determinar tal vez en años que pase, ¿no? Entonces eso también es un hito importante de qué pasará cuando estamos tanto tiempo. Hay muchas hipótesis, por supuesto, de modelos animales a nivel de cultivo celular, pero sin duda una de las cosas que pueden pasar puede ser que disminuya la parte de carga cardíaca con un desacondicionamiento, cambio de presión, ¿no? Que a lo mejor hay un problema de presiones. Esto entra en los ojos y está documentado que puede haber problemas visuales en astronautas. No hay una pseudomiopía por ahí debido a estos cambios en el globo ocular, que está compuesto por agua también, en el humor vítreo. El cerebro, ¿no? También tiene cierto componente de agua. Se sigue investigando toda esta parte. Entonces, híjole, sin duda habría una adaptación fisiológica, no tengo la menor duda, pero sí dependeremos mucho también de la tecnología. Y adicionar un punto importante también que no habíamos mencionado, que es la radiación, ¿no? Allá no se tiene, la atmósfera lunar es prácticamente efímera, es muy, muy delgada. Entonces no hay esta protección también contra la radiación. Nada más un dato para no abusar del tiempo: en una de las misiones Apolo, uno de los astronautas decía que sentía como si recibiera balazos en los ojos. Realmente era la radiación golpeando la córnea, parte del cristalino también, y eventualmente cuando está mucho tiempo expuesto sin protección a la radiación, nada más a nivel de los ojos, ya ni hablemos de lo demás, estos astronautas desarrollaron cataratas, ¿no? Entonces sí hay una serie ahí de implicaciones a largo plazo, que sin duda la evolución biológica hacia la vida lunar, pues para ya poder decir estamos adaptados, sí tomaría bastantes generaciones. Hoy la Luna vuelve a ser protagonista, no por una bandera como en 1969 con el Apolo 11, sino por un modelo de negocio. La gran diferencia es que esta vez no se trata únicamente de prestigio nacional, sino de contratos, turismo, minería espacial y control de rutas estratégicas fuera del planeta. La Luna podría convertirse en un puerto de abastecimiento, un laboratorio científico permanente o en el primer paso real hacia Marte. Pero también trae preguntas. ¿Cuánto costará un terreno en la Luna? ¿Quién es el dueño? ¿Se hablará de pasaportes espaciales? ¿Se imaginan una empresa privatizando un planeta? Por ahora nadie tiene todas las respuestas. Musk promete una ciudad en menos de 10 años. La historia nos dice que sus plazos suelen ser optimistas, la física nos dice que es posible y la economía dirá si es viable. Por ahora los expertos opinan. ¿Estamos listos para convertirnos en una especie multiplanetaria?
Claro, bueno, tecnológicamente estamos avanzando a pasos agigantados, es tremendamente rápido, pero biológicamente no. Entonces, para lograr empatar estas dos cuestiones, tanto a nivel de adaptación tecnológica como biológica, pues sí necesitamos que pase tiempo para que justo la fisionomía, la fisiología propiamente dicha del cosmonauta, pues se adapte a estas condiciones de menor gravedad, porque pues, probablemente en la superficie lunar no es microgravedad, pero sí es menor gravedad, a esta carencia de la atmósfera, a la parte de la radiación terrestre, ¿no? Y pues poder ser esta especie multiplanetaria que se está buscando, la cual pues tiene un desafío tecnológico, médico, biológico, evolutivo y sin duda también educativo, porque digo, no está de más también el decir que los astronautas, como hasta habitualmente los conocemos, los cosmonautas, son personas que se preparan literalmente toda su vida físicamente, mentalmente, académicamente, en materia de competencias y habilidades para poder llevar a cabo misiones en el espacio. Pero como bien dices, ya hay también turismo espacial y esas personas no se han dedicado su vida ni físicamente, ni intelectualmente, ni en este sentido, para lo que conlleva ir a un ambiente de microgravedad, y va a ser el futuro, ¿no? Y también no perder de vista que también hay ambiciones hacia Marte, que eso también tiene otras implicaciones muy particulares. Entonces, recapitulando, pues yo creo que eventualmente podría alcanzarse, pero biológicamente sí nos costaría mucho tiempo. Yo quisiera ser optimista en torno a esta situación y decir que posiblemente sí, solo si tenemos un amplio conocimiento de lo que significa y podemos anticiparnos a las condiciones que vamos a vivir allá afuera. Todo lo que nos comentó el doctor Hernández fue un importante preámbulo, un antecedente para saber qué podemos esperar. Y si nosotros sabemos qué podemos esperar, nos podemos anticipar y justamente para hasta donde sea posible podemos desarrollar nuevas herramientas para subsanar las deficiencias o los cambios a los cuales vamos a ser expuestos. Sin embargo, también necesitamos estar muy conscientes que la vida tal y cual la conocemos en la Tierra se desarrolló gracias a las características terrestres. Entonces tendremos que esperar con muchísima inteligencia y con muchísimo apoyo tecnológico el alcanzar esas adaptaciones rápido en el espacio. La carrera ya empezó, y cuando la humanidad dé su siguiente gran salto no será solo un logro científico, será una decisión sobre cómo queremos organizarnos más allá de la Tierra. Porque al final no se trata solo de llegar a la Luna, se trata de entender qué significa hacerlo. La FIFA confirmó que Shakira, Madonna y la banda surcoreana BTS serán los protagonistas del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa del Mundo. El evento se realizará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey, durante la gran final del Mundial 2026. El show estará inspirado en el formato del Super Bowl de la NFL y marcará un cambio histórico para el torneo más importante del fútbol. Además, la curaduría del espectáculo estará a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, quien fue seleccionado para diseñar una presentación que combine cultura pop, ritmos latinos y música surcoreana, en un evento pensado para una audiencia global. La producción correrá por cuenta de Global Citizen, organización dedicada a la lucha contra la pobreza extrema, y parte del evento servirá para recaudar fondos destinados a programas educativos impulsados por la FIFA. Shakira también tendrá un rol especial en esta Copa del Mundo tras participar en la canción oficial Dai Dai, luego del éxito mundial que alcanzó con Waka Waka en Sudáfrica 2010. Aunque la FIFA aún no confirma cuánto durará el espectáculo, se espera que el descanso de la final supere ampliamente los tradicionales 15 minutos reglamentarios. La edición de 2026 será además la primera en la historia con 48 selecciones y comenzará el 11 de junio próximo.
Y con este evento que sin duda une corazones en el mundo, finalizamos la emisión de hoy, deseándoles un fin de semana festivo súper relajado y tranquilo. Recuerden que nos pueden seguir en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook como @VenezuelaAlDíaOficial. Y estamos todas las mañanas a las 6 a.m. hora Colombia, 7 a.m. Caracas y Miami y 1 p.m. Madrid. Soy Yasmín América Velasco y no olvide que donde hay un venezolano está Venezuela al día. Hasta el próximo martes.